El Noticiero, edición vespertina, trae para ti información regional y de los municipios de la zona centro del estado de Veracruz. El Noticiero, edición vespertina, a través de Radio Banana 98.3. Continuamos. Es la 1:52 p.m. Para nadie es un secreto, pese a los números oficiales o pese a las versiones que nos dicen quienes gobiernan el país y el estado o los estados en general, en los últimos tiempos se ha incrementado considerablemente los hechos de inseguridad en nuestro país. Vamos a platicar de ello la tarde de hoy con Juan Francisco Torres Landa. Él es consejero de México Unido contra la Delincuencia, Asociación Civil. ¿Cómo está usted? Muy buena tarde, qué gusto en saludarle. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia y a nuestros importantes amigos veracruzanos. Qué gusto estar en contacto. Muy amable, gracias. Pues desde el pasado 1 de diciembre a la fecha, ¿cuál ha sido el panorama para nuestro país? ¿Verdaderamente la situación ha cambiado para bien? ¿Se ha mantenido? ¿Hemos empeorado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues mira, créeme que me encantaría decirte que efectivamente la nueva administración, tanto en el caso de ustedes, tanto estatal como federal, han generado cumplimiento de la expectativa que se dio durante la época electoral y que efectivamente las cosas iban a resolver rápidamente porque había un ejemplo bueno desde arriba y porque pues se iba a agotar la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? El discurso que escuchamos una y mil veces. Sin embargo, nosotros nos guiamos por datos duros y los datos duros no mienten y los datos duros nos indican, además de lo que es la percepción ciudadana, que eso estoy seguro que en Veracruz es muy claro que hay un deterioro, los datos duros justamente nos indican que en grandes sectores del país, y Veracruz no es la excepción, tenemos un incremento de la cifra delictiva, un incremento de del número de delitos que sabemos se cometen con una incremento justamente en los niveles de violencia, es decir, no es solamente el incremento del número de delitos, sino que se ha incrementado aquellos que se cometen con un mayor grado de violencia, y digo, la verdad es que quizá el caso más representativo, más deleznable, más criticable, es la masacre de Minatitlán, que ustedes conocen pues perfectamente bien, y que para nosotros, y yo diría para todo el país, tendría que haber sido y tendría que seguir siendo motivo de una enorme indignación, en particular porque, pues como pasan muchas otras cosas, las sanciones no se imponen, la impunidad reina, y salvo algunas investigaciones aisladas, no hay justamente un tema central que es que el que la hace la paga. Y eso que se dice fácilmente genera un doble efecto muy perverso. Por un lado es que justamente la ciudadanía entiende, asimila, y lamentablemente resiente que este tipo de casos, y desde el más sencillo hasta el más complejo, no resulta en que eventualmente venga un castigo para los responsables. Y la otra parte, del otro lado de esa moneda, es que a su vez las bandas delincuenciales entienden, asimilan y reconocen que justamente pueden delinquir, que pueden ampliar su red de participación en sus negocios, que pueden hacer mayores fechorías, porque al final del día no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, ese doble mensaje es muy perverso, Alfredo, porque nos coloca justamente en una situación de enorme vulnerabilidad y de una desesperanza, porque sabemos que no está pasando nada, sabemos que no hay algo que se esté haciendo más allá de declaraciones. Y cuando simbramos, digamos, las esperanzas en que va a venir una Guardia Nacional y que esta Guardia Nacional va a resolver todo, pues la verdad es que tenemos una gran reserva de que esto vaya a ser así, porque más allá del cambio de uniformes y el cambio de nombre, esto no es muy distinto a la estrategia que se ha venido dando durante los últimos 12 años. No hay un marco distintivo, insisto, salvo el cambio del uniforme y el nombre, y el hecho de que lo incorporaron en la Constitución, con todo lo que eso puede traer de dudas y de una cierta reserva, no vemos los ingredientes para que los resultados sean distintos. Decía Einstein que si quieres cosas distintas, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Nosotros no vemos nada distinto, vemos más de lo mismo, y si acaso vemos una serie de ingredientes adicionales que nos preocupan. Una es que hay una falta adicional de coordinación entre autoridades de todos los niveles,
Y por si eso no fuera poco, agrégale tú que ha venido un recorte presupuestal. No darle una dimensión más real a la violencia en nuestro país. Se lo dijo desde antes de que asumiera el control, que la violencia o el tema de la inseguridad no iba a ser como que prioridad, el mandar a más elementos a las calles, el salir a hacer la misma estrategia que, por ejemplo, se implementó desde la época de Felipe Calderón, sino que en nuestro país se va a pacificar sembrando arbolitos y dándole dinero a aquellos que ni quieren estudiar ni quieren trabajar. Realmente en un futuro cercano estaremos ya pacificados, entre más arbolitos sembremos, ¿este país estará más en paz? No, mira, ojalá eso fuera cierto. Si eso fuera cierto, entonces México Unido contra la Delincuencia, la organización en la que me digno participar ya desde hace muchos años, podríamos modificar nuestro objeto social y volvernos, digamos, horticultores o promoventes, digamos, de la siembra de árboles, ¿no? Sí. Si fuera tan sencillo, entonces tendríamos una salida, pues la verdad es que bastante atractiva, ambientalmente, de alguna manera simétrica, etcétera. Pero no, Alfredo, esto pasa por un esfuerzo muy distinto y la verdad es que aquí no se trata de inventar el círculo, no se trata de desarrollar una teoría totalmente novedosa. El país está sobrediagnosticado. Nosotros y muchas otras organizaciones hemos venido diciendo una y otra vez cuáles son los temas en los cuales hay una de mérito, hay una falta o una serie de omisiones y cómo se tienen que satisfacer para que realmente tengamos algo distinto. Y el problema, por supuesto que es multifactorial, pero hay ciertas cosas que son muy obvias y que brillan por su ausencia. Unas, por ejemplo, hemos venido señalando que hay que eliminar la política de drogas, eliminar una política que hoy en día favorece a la delincuencia, le otorga un enorme negocio y debilita a las autoridades. Tenemos que pasar a una política regulatoria, una en la cual el Estado sea quien mandate, sea quien ejerza el control regulatorio, como lo hace con el alcohol y con el tabaco, de la misma forma lo tiene que hacer con las drogas. De hecho, sí lo hace con algunas drogas, las que conocemos como medicamentos, nada más que caprichosamente esta política catalogó como ilegales o ilícitas unas y otras no. Y tú y yo sabemos, por ejemplo, que seguramente con alguna posibilidad de mejora, pero hoy en día se controlan los medicamentos, se controlan los antibióticos, mucho mejor que lo que hacemos con las otras drogas. Entonces, no se trata de liberar su consumo, se trata de ejercer una regulación que hoy sí tiene, pero la delincuencia. Entonces tenemos que quitarles el dinero, no por la vía de la fuerza y por la vía, digamos, de la violencia, sino por la vía de la inteligencia y la regulación. Tenemos otro tema muy importante, tenemos un sistema penal acusatorio, se modificó la Constitución en 2008, entró en vigor en 2016, nada más que nunca capacitamos a los policías. Los policías, con contadas excepciones, no saben cómo operar el sistema acusatorio. Entonces no saben lo que es cadena de custodia, no saben lo que es preservar una escena del crimen, no saben lo que es la interacción con las fiscalías, etcétera. No lo conocen. Y como ellos son los primeros respondientes, al no saber cómo actuar, pues lo que hacen es que destrozan las posibilidades de realmente sancionar a los responsables en una carpeta de investigación que sea solvente. No hemos sabido, por ejemplo, también cómo generar una visión ciudadana y una visión de compartir, ser corresponsables con nuestras fuerzas de seguridad pública. ¿Cómo lo podríamos hacer? Teniendo mecanismos de monitoreo, teniendo mecanismos en los cuales los ciudadanos interactuemos con los policías y les digamos, esto funciona, esto no funciona, y que periódicamente, pues a través, insisto, de esta interacción, lográramos mejores índices de actuación. No hemos hecho mejoras en las agencias del Ministerio Público. Estoy seguro, porque lo hemos hecho en monitoreos, que si alguien lamentablemente es víctima de un delito y va a denunciar, el acudir a una agencia del Ministerio Público es probablemente una escena, ¿no?, una aventura bastante complicada, por no decir que los revictimizan a la hora que están ahí de nueva cuenta en estas instalaciones. Eso lo tenemos que cambiar, porque si no tenemos facilidades para denunciar, es imposible que tengamos carpetas de investigación y que tengamos el insumo necesario para justamente procurar justicia. Ahí te van, digamos, algunas así nada más de saque de lo que no se ha hecho, que es evidente que se tiene que hacer, y que no lo vemos en los planes de gobierno. Eso es lo más triste, porque dijeron, bueno, ya nos escucharon y ya lo están haciendo. No, es que no lo vemos, no está ahí. Quieren desplegar más fuerza pública, quieren desplegar más armamento y más, digamos, capacidad de contención.
eso no nos va a llevar a nada bueno, nos puede llevar, eso sí, a un aumento, digamos, en los niveles de violencia y probablemente de tragedias que pues nos lamentamos todos los días. Y no estamos denostando a las fuerzas militares, lo que hemos venido diciendo durante muchos años es que las estamos utilizando para cosas para las cuales no han sido entrenadas. Aquí el error es de origen en la decisión de ponerlos a hacer cosas que no son, digamos, dentro de su forma de haber sido capacitados, como sí lo es, por ejemplo, para desastres naturales o para amenazas serias, digamos, de seguridad en materia de, pues no sé, una invasión extranjera o un motín o algo mucho más delicado, pero no para procesar ciudadanos, no para contener, digamos, delincuencia común, para lo cual necesitas otra serie de aditamentos y otra serie de instrumentos, no el de una fuerza militar. Claro, efectivamente. Y bueno, Juan Francisco, con todo este panorama que tú nos planteas y con unas autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque nada más hay que culpar a los de hasta arriba, también los que tenemos hasta abajo del plano se hacen de la vista gorda y se van echando pues la papa caliente, como lo llamamos. Pero con ese tipo de autoridades, o que no ven lo que está pasando, o que se creen un mundo que no está, un México que realmente no estamos viviendo, o yo no sé qué es lo que piensan ellos, pero ¿para dónde vamos en el corto plazo? Pues mira, lamentable tu pregunta no podría ser más atinada y nos coloca en una situación bien compleja porque con los niveles que traemos ya de frustración del ciudadano a pie, que sabe que cuando sale de su casa no sabe si va a regresar con lo que trae puesto, con lo que lleva, sea su automóvil, sea su bicicleta o la motocicleta, lo que traiga, la cartera, etcétera. Hoy muchos ciudadanos no sabemos si vamos a regresar igual, o no sabemos si vamos a regresar sin lesiones o sin la vida, porque, insisto, los niveles de violencia están totalmente extrapolados. Y si no hacemos que las autoridades admitan que los errores están ahí, que la estrategia no ha sido la adecuada y que se requieren de otros instrumentos, nosotros no vemos, insisto, que vaya a haber un cambio importante. No lo hay además porque sabemos que hay una descoordinación entre los 3 niveles de gobierno y te voy a decir que el caso de Veracruz es particularmente delicado y voy a resaltar algo que no es ninguna novedad para ustedes. La Fiscalía y el gobierno estatal parecen estar en 2 planetas distintos. No hay una comunicación, no hay coordinación alguna, por el contrario lo que hay es una enorme rivalidad, una enorme distancia, asimetría, y claro, los que pagan el pato de ese enorme diferendo, pues son los ciudadanos. ¿Y quiénes son los principales beneficiados? Pues la delincuencia. Ellos están encantados de que haya esa distancia, porque eso les genera a ellos un enorme campo de acción, en donde, repito, la ciudadanía es la que se ve primariamente afectada. Muy bien, Juan Francisco Torres, le has dado una lectura, me parece perfecta, al panorama tanto nacional como el que tenemos aquí en ámbitos estatales en Veracruz, una lectura perfecta de lo que está pasando y desgraciadamente lo que tú nos comentas y por lo que estamos viendo también, el panorama, lo que viene hacia un futuro inmediato no es nada alentador. Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido contra la Delincuencia, Asociación Civil, ha sido un gusto enorme platicar contigo en esta tarde. Igualmente, Alfredo, me gustaría nada más concluir para decirle a la ciudadanía, porque si no se van a ir a dormir muy intranquilos, que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigir. Tenemos que pedir a las autoridades que pongan los pies en la tierra, que se bajen de sus pedestales y que entiendan que sí hay una forma de salir adelante, que no es una fórmula de salir, de una semana a otra. Nos llevó años estar en donde estamos hoy en día, pero si no emprendemos el camino de regreso a una situación de tranquilidad, de sentirse hoy en la calle, digamos, con la protección de la autoridad, si no emprenden ese camino de regreso, mucho más difícil va a ser la situación. Entonces, sí hay una salida. La salida es que la ciudadanía tiene que ser muy exigente. Entonces yo les pediría a mis compatriotas veracruzanos que tomen el atrevimiento de ser mucho más exigentes de lo que han sido hoy en día. Totalmente cierto lo que acabas de mencionar. Te mandamos un gran abrazo, gracias. Estaremos seguramente en breve en contacto de nueva cuenta contigo para que nos sigamos explicando qué es lo que viene precisamente y qué es lo que debemos hacer también nosotros como ciudadanos. Un fuerte abrazo para ti. Por supuesto. Un abrazo de regreso. Gracias, muy amable.